Hernando. Bueno, cordial saludo para todos. Es un gran honor, un privilegio tener hoy la presencia de Luis Xavier Grisanti en este foro. Eh, Luis Xavier ha amablemente accedido a acompañarnos en medio de la transición que él relatará de sus roles, pero mientras tanto me corresponde hacer una lectura de su hoja de vida. Entonces Luis Xavier Grisanti es economista, graduado de George Washington University, es también magíster en Administración y en Relaciones Internacionales por la Universidad Libre de Bruselas. Tiene un posgrado en Gerencia de Negocios Internacionales de la Universidad de Georgetown. Es profesor de posgrados de hidrocarburos de la Universidad Central de Venezuela, donde es coordinador, del IESA y de la Universidad Simón Bolívar. Y es miembro del Consejo Directivo del IESA y del Centro Internacional de Energía y Ambiente. Es presidente de la Junta Directiva del Banco Exterior y de su fundación epónima. Fue gerente de Planificación de Comercio Internacional en Petróleos de Venezuela y director gerente de Planificación y Finanzas de Industrias Venoco. Fue asignado por PDVSA como director de gabinete del Ministerio de Energía y Minas y delegado en la OPEP. Ministro consejero en la Embajada de Venezuela en Washington y embajador de Venezuela en la Unión Europea y en Bélgica, y representante ante el Consejo de Europa y la Carta Europea de la Energía. Viceministro y ministro de Hacienda, representante en el Banco Central de Venezuela, gobernador alterno en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y director del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Fue asesor del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y es autor o coautor de 16 libros sobre economía, comercio internacional, inversión, energía y desarrollo sustentable. Fue presidente ejecutivo fundador de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, AVI, durante 20 años, 2003-2023, y es articulista de las revistas Reporte Católico Laico, Analítica.com y SIC del Centro Gumilla. Está casado con la economista Ingrid Volbrach Young y tiene 2 hijas, 2 yernos y 2 nietos y numerosísimos amigos. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias. Un segundito, Luis, por favor. Les agradezco que apaguen las cámaras, con excepción de la de Luis, y apaguen los micrófonos durante la exposición. Gracias. Adelante, Luis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Reconozco y los felicito a VAPA por el trabajo extraordinario de divulgación de información energética y petrolera que han realizado, y también cultural. Agradezco a Arnaldo, a Eduardo y a Carlos que mostraron pues el interés en estar, en que estuviera hoy, en el día de hoy con ustedes. Vamos a comenzar en la primera parte por significarles en dónde nos encontramos y hacia dónde vamos en el mundo de la energía. Estamos en pleno proceso de tercera y cuarta revolución industrial, donde el concepto de desarrollo sustentable se ha hecho cada día más significativo en el siglo XXI. Ahora bien, supimos también que se presentó un proceso de incremento significativo de precios, una bonancia de precios, una de las varias que ha habido durante un siglo en el mundo del petróleo y el gas, en el periodo 2003 y 2014. Ocurre que cada vez que los precios del petróleo, en términos reales, ascienden por encima de los $100 aproximadamente, se produce un choque expansivo de oferta, que fue el que tuvimos precisamente en el periodo 2003-2014. Pero hubo un elemento adicional que fue las nuevas tecnologías de exploración y producción que permitieron la ruptura del petróleo y el gas natural no convencional, también denominado de lutitas. Entonces, partamos de la base que en esta ocasión, esta expansión de este bonanza de precios, esta onda expansiva de oferta,
hizo posible que básicamente no podamos hablar hoy día de escasez de petróleo o de gas. Hay abundante petróleo, de gas convencional y de petróleo convencional y no convencional, al igual que el gas natural. El gas natural está en una fase expansiva, hay un aumento en las energías no renovables, hay mayor producción constantemente de los países no pertenecientes a la OPEP, Norteamérica pasaba a ser autosuficiente en energía y los Estados Unidos con una expansión extraordinaria pasaron de 5 millones de barriles diarios poco antes del 2010 a un momento pico antes de la pandemia del orden de los 12 millones y más de barriles diarios de petróleo. Colombia y Guyana se incorporaron y se están incorporando al mercado. Brasil, potencia petrolera, y bueno, y los costos crecientes en la industria petrolera, que si bien Venezuela goza de costos relativamente bajos con respecto al Mar del Norte o con respecto al Golfo de México en aguas profundas, también es cierto que en el Medio Oriente existe petróleo muy barato. En el ámbito del efecto contractivo en el caso de las economías de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, hemos visto que desde el 2005 ellos llegaron al pico de demanda. Estamos hablando de un crecimiento económico 2000 con variaciones desde el 2005 hasta el 2022 con diversos altos y bajos, pero ha decrecido el consumo. Y por supuesto pesan sobre la moderación del crecimiento de la demanda todos los elementos que conocemos, cambio climático, calentamiento global, el nuevo paradigma de descarbonización y emisiones neutras, el mundo verde post-COVID-19, las infraestructuras inteligentes, eficiencia y conservación, más restricciones ambientales y la nueva geopolítica. Todo ello apunta a un pico de la demanda que se calcula poco antes o poco después del 2030, según. Pero esto es lo que está subyacente, aún pese a la invasión de Rusia a Ucrania. Y aquí vemos rápidamente cómo esa caída extraordinaria de 15 millones de barriles diarios que tuvo el consumo petrolero después de haber alcanzado 100 millones de barriles diarios en el 2019, en el segundo trimestre, por la pandemia, por el cierre de la economía mundial que hubo virtualmente, en el segundo trimestre bajó 15 millones de barriles diarios y bueno, gracias a las políticas expansivas monetarias y fiscales de los países desarrollados y emergentes, la demanda ha vuelto a subir, bueno, alrededor de los 100 o poco más de 100 millones de barriles diarios. La OPEP calcula que para este año 2023 el consumo petrolero mundial estará en el orden de 102 millones de barriles. Por cierto, también, obviamente, con la contracción que hubo de la oferta por parte de la OPEP, más la expansión económica después de la pandemia, subieron los precios. Y es muy importante tener esto presente. De nuevo subieron con ocasión de la incursión de Rusia en Ucrania a los niveles estos de 100 a 120 dólares para los 3 crudos representativos. Han vuelto a bajar nuevamente. Y eso es muy importante tenerlo. Cada vez que hay un poco de sobreoferta en el mercado, con los colapsos de precios que tuvimos 2008-2009, con el colapso 2014-2016, con el colapso de la pandemia, para solamente mencionar las de los últimos 15 años, cada vez los precios tienden a buscar a su valor marginal, a su costo marginal, que el costo marginal tiende a ser el productor más ineficiente o de más alto costo, pero a veces se coloca por encima inclusive, por debajo inclusive de ello. Entonces hay que tener presente siempre en todo cálculo y en toda planificación la volatilidad de los precios del petróleo. Aquí tenemos una combinación de pronósticos producto del Foro Energético Internacional, de las fuentes de la Agencia Internacional de Energía en azul intenso, la OPEP en el azul turquesa, tenemos a IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, tenemos a GECF, que es el Foro de Países Exportadores de Gas, y así sucesivamente. Pero utilicemos el de la OPEP y el de la Agencia Internacional de Energía. Como pueden ver, todos ellos están viendo en algún momento
hacia los años 2030, el pico de la demanda petrolera, quizás uno de los más optimistas es la OPEP, el de la OPEP, donde está viendo la demanda subiendo hacia 106, 108 millones de barriles diarios. Pero también tenemos que tener presente que inclusive la OPEP, en un proceso de tecnologías más avanzadas, también está viendo un pico de la demanda. Y si vemos la Agencia Internacional de Energía, reconociendo por supuesto los intereses de los países consumidores, muy legítimos también, vemos también cómo estamos hablando de, en el caso de el IEA, la Agencia Internacional de Energía, NZE, que significa Net Zero Emissions, o sea, emisiones neutras, está previendo niveles de consumo petrolero para el 2050 inferiores inclusive a los 60 millones de barriles diarios. Por supuesto, cualquiera de nosotros puede decir que es muy difícil alcanzar esos niveles, pero esa es la orientación y la dirección que tienen las políticas públicas, particularmente en los países de la OECD, pero también en países emergentes como estamos viendo. Entonces tengamos presente a los efectos de planificación estratégica que volumétricamente no vamos a tener en el mejor escenario un incremento significativo. Claro, tenemos siempre la declinación natural de los yacimientos, 6, 8%, dependiendo del país y las circunstancias tecnológicas y económicas y la seguridad jurídica de cada país. Pero tengamos eso presente a los efectos futuros. Enfoquemos ahora en la caída y aumento lento del CAPEX en exploración y producción. Enfatizo esto porque para reactivar la industria de los hidrocarburos necesitamos una cantidad muy significativa de inversión en exploración y producción para Venezuela. En la bonanza petrolera 2003, 2014, pudimos observar que los niveles de inversión CAPEX alcanzaron 900.000 millones de dólares. Pero observen cuán sensible a las caídas de precio, el colapso de precio de 2014, 2015 y parte del 16, ese colapso de precio produjo una contracción que estamos sufriendo ahorita del 50% acumulado 2015-2016 en el CAPEX. Se colocó inclusive por debajo de 500.000 millones de dólares desde los 900.000 millones de dólares del 2014. Observen que entonces comienza a mejorar un poco hasta el 19 y en el 20 vuelve a caer por niveles inclusive debajo de los 400.000 millones de dólares. Vuelve a subir un poco, se anticipa que el 23 y el 24, esta fuente IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, está viendo que sube el CAPEX en cantidades menores, pero ¿qué nos dice eso también? Nosotros perdimos el autobús de la bonanza de precios y de inversiones, de volumen y precio del periodo 2003-2014. No hemos aprovechado tampoco el pequeño incremento del periodo 2015, 2018, 19 y ahora en el 22, 23 y 24 tampoco estamos viendo un incremento para que ese CAPEX que va para otros países venga a Venezuela y ese es el reto central. Pero observen otra cosa también, que allá vimos cómo en el año 2020, claro, es un año excepcional, lo admitimos, cayó por debajo de 400.000 millones de dólares la inversión en CAPEX, pero desde el 2016 la inversión en transición energética viene siendo igual o mayor que en petróleo y gas, 434.000 millones en el 17, 441.000 millones en el 18, 19, 20, 501.000 millones de dólares, superando la de exploración y producción en petróleo. Entonces, no es una mentira ni es un invento la transición energética. Aquí vemos las diferentes modalidades que agrupan transición energética como actividad: hidrógeno, secuestro y captura de carbono, almacenamiento de energías, vehículos eléctricos en el sector transporte,
calor en el sector eléctrico y las energías renovables. Pero además de eso, si pensamos que la transición energética se está dando en economías avanzadas de Norteamérica, Europa y Asia, Nueva Zelanda o Japón, fíjense ustedes que la cantidad de vehículos eléctricos, de lejos está China consumiendo y comprando vehículos eléctricos como lo podemos ver en esta lámina también. Eso tampoco es ilusión, eso son realidades del mercado. Esto es también la reducción calculada de una de las fuentes con cifras de la Agencia Internacional de Energía. La Bloomberg NF es el New Energy Finance, que también realizan actividades de estimaciones y de seguimiento del mercado energético. Aquí está la demanda reducida en vehículos eléctricos para los periodos 2015-2021. En el 2021 hubo un ahorro de energía de 1.500.000 barriles diarios, que no es concha de ajo, como pudimos también saber. Aquí tenemos también la formación de potencia en el sector eléctrico, solar voltaica, en los 10 países principales que están invirtiendo en energía solar. Fíjense ustedes, China lidera de lejos la potencia instalada en el 2020, pero también lidera la potencia acumulada. Fíjense ustedes, bueno, cosas que interesantes de ver. Vietnam instaló 11,1 gigavatios en el 2000 y está de cuarto país en potencia instalada en el 2020. Pero observen también que hay varias economías de los nuevos países industrializados, como Corea, y también de países emergentes como India y Brasil. India es ya la quinta o sexta economía del mundo y Brasil es la octava o la novena economía del mundo. Y la potencia acumulada también está pues en países industrializados y en países emergentes. Es decir, la transición energética no es solamente un fenómeno de los países desarrollados. Aquí tenemos también, y subrayo el más reciente pronóstico de ExxonMobil de este año 2023, donde es bueno decirlo también, cuáles son las condiciones de inversión anual que deben materializarse entre el 2020 y el 2050 para alcanzar un nivel de no mayor de incremento de la temperatura del planeta de 2 grados, que es lo que 1,5 grados está previsto en el Acuerdo de París del año 2015. Bueno, se necesitan en inversiones del orden del 30% anual en la actividad de captura y secuestro de carbón, también en la solar, también en la eólica, también en la nuclear, en el hidrógeno y en los biocombustibles, que están teniendo ciertas implicaciones pues también de los ambientalistas críticos igualmente. Pero ahí vemos, lo importante de esto es que Exxon, que es la empresa petrolera más grande del mundo y para muchos la más eficiente, se montó en el autobús de la transición energética y esto es lo que quiero destacar. Y dentro de ese mismo pronóstico de Exxon, ellos hacen una diferenciación del flujo de caja necesario, cómo sería el flujo de caja de empresas petroleras en el sector, en su conjunto, para alcanzar la meta de emisiones neutras o emisiones cero netas para el 2050. Observen allí, interesante, cómo el azul intenso de la situación actual en 2020 es las empresas tradicionales en petróleo y gas, pero ellos abren un espacio que es el azul turquesa, que es para lo que ellos llaman Low Carbon Supply Chain, o sea, cadena de suministro para el suministro de bajo carbón o descarbonizado o crecientemente descarbonizado. También está, por cierto, el sector químico y petroquímico que también amplía su espacio. Vean que para el 2040 y para el 2050, la propia Exxon está viendo cuáles pueden ser las perspectivas si las empresas petroleras internacionales dentro del sector
se montan en el autobús de las emisiones netas cero. Pero hay otra realidad que no existía en años anteriores y que en alguna medida fue también producto de del cambio significativo del choque expansivo de oferta del periodo 2003-2014. Fíjense cómo caen de manera significativa las diferentes fuentes de energía renovables, biomasa, geotérmica sube un poco, hidráulica, energía solar fotovoltaica, energía solar térmica, energía eólica marítima y energía eólica terrestre. Fíjense una sola, voy a mencionar, la energía solar fotovoltaica cae de 38 centavos de dólar por kilovatio hora en costo, en CAPEX a 0,057 para la generación de energía solar fotovoltaica. Eso es una caída bien significativa que obviamente va a reprogramar, va a redibujar el mapa energético internacional. Y aquí tenemos un ejemplo muy concreto de las empresas que están trabajando, y este es el caso de Equinor, para que su sistema de exploración y producción petrolera sea preeminentemente basado en energías renovables, parques fotovoltaicos y eólicos para fuentes de energía eléctrica en los campos del gas y del petróleo, tecnologías de captura del dióxido de carbono y revisar los métodos de recuperación mejorada para la quema excesiva de gas natural. Y estos son los resultados anticipados en cada uno de estos datos. No voy a pasar, para un poco acelerar la presentación y abrir el espacio de preguntas y respuestas. Entramos ahora en la geopolítica y la geoeconomía, por supuesto. Elementos geopolíticos de mayor significación en esta década es el recrudecimiento o renacimiento o de la nueva Guerra Fría, como algunos lo llaman, con la incursión de Rusia a Ucrania. Vemos la dependencia enorme que tiene, como bien sabemos, sobre todo Europa, de los suministros de diversas fuentes de combustibles fósiles principalmente. Y aquí vemos también cuáles son las compras realizadas entre el 24 de febrero, la invasión, al 4 de junio por parte de varios países. En el rojo está el petróleo crudo, en el rosado los productos refinados, en el azul claro está el gas enviado a Europa y a otros países por parte de Rusia, los líquidos del gas natural, el gas natural, el liquefied natural gas, el gas natural licuado, y por supuesto el carbón. Obviamente podemos ver ahí la sensibilidad que tienen que tener los países europeos, Alemania, Italia, los Países Bajos, Turquía, Polonia, Francia, Bulgaria, Bélgica, Grecia, España. Y obviamente en algún momento, no quiero hacer ninguna predicción sobre la duración, pero también tiene significación y énfasis sobre las perspectivas del mercado, cuánto va a durar el conflicto. Yo me imagino, obviamente, que deben estar los países europeos procurando que en algún momento se presente una negociación política con un cese al fuego. Pero no voy a pasar, quizás en las preguntas y respuestas podemos trabajar ese tema. Entramos en el tema de Venezuela, para acercarnos ya a la parte final de nuestra presentación. Y bueno, ¿qué podemos concluir? Evidentemente que se está hablando, hemos visto las exposiciones de CIRA en Houston y otras fuentes, los grandes pensadores del petróleo. Daniel Yergin habla de un equilibrio que debe haber entre las metas de transición energética y las de seguridad energética. Sin duda, ese proceso se está gestando y va a firmarse. Pero bueno, sí es verdad, las perspectivas del petróleo y del gas natural, sobre todo en el gas natural, son más promisorias de lo que eran inmediatamente antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero creemos que la transición energética, incorporando dentro de ella
la descarbonización en particular de la economía global y de la propia industria de los hidrocarburos parece irreversible. Para Venezuela, ¿qué significa? Bueno, comencemos por decir que necesitamos en el país unas políticas públicas preeminentemente enfocadas a un plan de estabilización económica, refinanciamiento de la deuda externa, que recordemos que estamos en cesación de pago, y una política energética integral, coherente, inclusiva y socialmente responsable. Pero la dimensión de esa recuperación pasa por tener procesos de financiación claros, levantar inversiones. Lo que hemos estado en el sector financiero sabemos que no es cosa fácil, y menos en el petróleo y el gas en las condiciones actuales de transición energética. Levantar, hacer un due diligence para levantar en los mercados de capital, cuesta Dios y su ayuda, y Venezuela pues tiene dificultades pronunciadas para acceder a los mercados de capital. Pero proponemos como parte de ello que el mercado que el sector privado venezolano, internacional y el Estado en alianza presenten compromisos factibles y creíbles de emisiones netas cero. Eso va a atraer también las inversiones. No perdamos de vista, si nosotros lográsemos reducir la presión tributaria, estabilizar la economía, que haya un acuerdo institucional de reconciliación de todos los venezolanos, que haya estabilidad jurídica, estabilidad contractual y cumplimiento estricto de los contratos existentes y nuevos que se firmen en el futuro. De todas maneras, si nosotros no presentamos y vamos a los mercados internacionales de capital y a las asambleas de accionistas de las grandes empresas petroleras internacionales sin compromisos de emisiones netas cero, va a ser muy difícil levantar capital, y les dejo esa inquietud. Ahora vamos a estar claros, ¿cuál es el principal reto de la economía venezolana y del país? Una reactivación económica sustentable con inflación de un dígito. Y para ello tampoco nos llamemos engaño, recuperación sostenible de la industria del petróleo y el gas natural. Alianza de las petroleras internacionales con mercados, tecnología, destrezas técnicas y gerenciales, avanzadas tecnologías internacionales o estatales, con el Estado venezolano como garante de la seguridad jurídica, como aspecto principal. Y viendo más estratégicamente, vamos a estar claros también, necesitamos una estrategia de desarrollo no rentística de la economía nacional. Parte del problema venezolano, y se lo oí decir al politólogo John Magdaleno en una presentación que nos hizo hace pocos días, Venezuela no ha logrado en estos últimos 50 años un diseño de políticas públicas que hagan de la economía venezolana una economía no rentística. Tuvimos una aproximación que lamentablemente fue revertida. Rediseño de la relación entre el Estado, la industria nacional y la sociedad civil, para dejar de pensar en términos rentísticos que toda la sociedad venezolana tiene arraigado. Es un sentimiento cultural atávico, y por supuesto la estrategia energética integral de Venezuela para todas las energías, porque también para levantar fondos tenemos que solucionar el problema interno de los precios y tarifas de la energía en Venezuela, de todas las energías, la energía renovable y por supuesto las energías fósiles. Y no perdamos de vista, como ya decía anteriormente, que las empresas petroleras internacionales se están montando en el autobús de la transición energética y la descarbonización. Aquí vemos este acuerdo del 2021, de varias de las grandes empresas petroleras internacionales, que son las que pueden traer el CAPEX para Venezuela. No nos llamemos engaño, aquí está Eni, Equinor, Total, Oxy, Repsol, Galp, Shell y BP. Pero déjenme decirles también, estos son los 6 principios donde estas empresas suscribieron un acuerdo para la aceleración colectiva de la contribución de la industria de los hidrocarburos a las metas del Acuerdo de París sobre cambio climático en las Naciones Unidas. A esto tenemos que agregar
también el Oil and Gas Climate Initiative, que es otra organización que está fundada en el 2014, con objetivos similares, respaldo público a las metas del Acuerdo de París, descarbonización de la industria del petróleo y del gas, cooperación intraindustrial dentro de todo el sistema global de industrias energéticas, desarrollo de fosas de carbón, transparencia y proactividad de las asociaciones de industria y comercio. El Oil and Gas Climate Initiative, la iniciativa del petróleo y el gas sobre el clima, está integrada, fundada en el 2014, por Chevron, ExxonMobil, Equinor, Total Energy, CNPC, Shell, Repsol, Occidental, Petrobras y Aramco. Señores, si nosotros no entramos en esa organización, no vamos para el baile. Y ya para finalizar, les quiero mencionar el gran economista Joseph Schumpeter. Diseñó pues un esquema dentro del cual pasamos desde la Revolución Industrial en 1785 en Inglaterra y Estados Unidos, todavía eran colonias, no, ya estaban independizados en ese entonces, la independencia fue en 1776, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta ola de innovación tecnológica. Cada una de estas fases es importante. La primera revolución industrial estuvo basada en la industrialización de la actividad de producción de textiles, basada en el agua, en las caídas de agua. Después vino en la segunda fase los ferrocarriles y la industria del acero, a través de la energía de vapor. En la tercera ola, pero fíjense cómo se van reduciendo, 60 años, 55 años, 50 años, la electricidad, la industria química y petroquímica y el motor de combustión interna. En la cuarta ola, petroquímica, la electrónica y la aviación. En la quinta ola, digitalización, el software, las modalidades de redes sociales, y la sexta, robótica, energías tecnológicas limpias, inteligencia artificial, el Internet de las cosas. También se habla de las 4 revoluciones industriales. La primera revolución industrial, fines del siglo XVIII, la segunda revolución industrial, que es la de la electricidad y el motor de combustible interna, la tercera revolución, que es la digitalización de los procesos de producción de bienes y servicios, y la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial y la robótica, el Internet de las cosas. Señores, Venezuela no pasamos como país y como economía de la segunda revolución industrial. Y malamente tuvimos en los años 80 una relación entre el sector industrial manufacturero del 18% con respecto al Producto Interno Bruto, y desde entonces estamos bajando además porque nos estamos desindustrializando. Entonces la mentalidad rentística, extractivista, tengamos presente, la primera y segunda y parte de la tercera ola de Schumpeter de innovación fue el carbón, parte de la tercera y la cuarta, y parcialmente quizás la quinta, es el petróleo, pero la quinta y la sexta van a ser energías renovables. Anótenlo, con el debido equilibrio. Y finalmente, sí hay un espacio, por supuesto que hay un espacio, pero lo que quiero significarles es que ese espacio ya está reducido. Ya no es eternamente que vamos a tener todo el siglo XXI, un siglo petrolero como tuvimos la segunda mitad del siglo XX. Sí hemos visto, porque es la experiencia que hemos tenido en Venezuela, que cuando las empresas petroleras internacionales se alían con el Estado, con marcos regulatorios y leyes y contratos
cumplidos, con contratos debidamente respetados, la producción y la inversión suben. Y fue lo que ocurrió con la Ley de Hidrocarburos Extraordinaria de 1943, promulgada por el presidente Medina Angarita. 3.700.000 barriles diarios en pocas décadas, que a partir de 500.000 barriles que pudimos en 1940. El otro bonanza de inversión y de expansión productiva lo tuvimos hacia 1998 con la llamada apertura petrolera y se mantuvo razonablemente todavía en el 2008, 2011 estábamos produciendo alrededor de 3 millones de barriles diarios, todavía en el 15 estábamos produciendo 2.750.000 barriles diarios y después vino la caída muy significativa. Hemos tenido un pequeño incremento, pero allí tenemos la estabilización en 720, 730.000 barriles diarios en este año y en los últimos 20 meses y lo que parece va a ser en el 2023. Entonces, ahí está la solución de ese espacio de década y media, de 2 décadas, aún con el pico de demanda, que con una estructura de seguridad jurídica para la nación podemos rescatar la alianza, las petroleras internacionales, venezolanas, serias y profesionales, y con compromiso a largo plazo. Varias de las empresas petroleras internacionales están cumpliendo 100 años. Cumplieron 100 años en años anteriores y este año están cumpliendo 100 años en Venezuela. Allí es que está la posibilidad, y también en las empresas de servicio, de expansión de la producción futura bajo un esquema de seguridad jurídica y bajo criterios de desarrollo sustentable, basado también en que nos montemos en el autobús de la transición energética y de las emisiones netas cero de cara al futuro. Muchas gracias. Bueno, Luis Xavier, gracias a ti por esa excelente exposición con un mensaje bastante poderoso. Hay una pregunta que te hacen. Dice, primero que nada te felicitan por tu liderazgo durante más de 2 décadas en la ABHI, pero te preguntan, ¿no debería haber un cambio político primero antes de un marco jurídico que atraiga inversiones, tecnología y mercados de primer orden internacional para un desarrollo sostenido y sustentable de la IPN? Bueno, yo quisiera y procuro, y mi papel como venezolano y el que tuvimos en la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, es procurar la reconciliación nacional y el diálogo constructivo. Personalmente, me reitero a la orden de ustedes también, aprovecho como presidente de la Junta Directiva del Banco Exterior, de su fundación, que también trabaja en el tema de transición energética y de inversión social y de responsabilidad social corporativa. Y ese es el trabajo que queremos seguir realizando, y estoy seguro, aquí está mi sustituta presente, la doctora Cristina Tovar, como nueva presidenta ejecutiva de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, y nosotros nos vamos a mantener en la línea de la reconciliación y el diálogo nacional, que esperemos que toda Venezuela, obviamente, entre en una fase de democracia profunda de cara al futuro, con miras a que todos los venezolanos volvamos a ser fraternalmente conciudadanos productivos. Te dicen, excelente presentación. De ese grupo de empresas que tienen como uno de sus mandamientos la transparencia, todavía algunas tienen intereses en Venezuela. ¿Podrían ellas ayudar a resolver la enfermedad de la opacidad por parte del régimen en el manejo de todo lo público? Sí, por supuesto, sin duda alguna. Puedo compartir con ustedes, y no soy vocero de ninguna empresa, ni tampoco en este momento de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, pero sí puedo decirles que precisamente
la licencia otorgada a una de las grandes empresas petroleras internacionales que opera en Venezuela con una significativa inversión y que ha tenido un compromiso a largo plazo y lo mantendrán de cara al futuro, es precisamente la transparencia. El cumplimiento de los términos que están previstos bajo los contratos firmados van a ser transparentes cada barril que salga del pozo y en toda la cadena de valor hasta el consumidor y toda la cadena de flujo de caja perfectamente auditable. Como venezolano, quisiera que en el futuro, más temprano que tarde, todas las empresas internacionales y venezolanas y las empresas nacionales transparentes, profesionales, sometidas a supervisión internacional, cumplidoras del ordenamiento jurídico nacional e internacional, puedan verdaderamente alcanzar eso y suscribir esos acuerdos, claro, suponiendo que haya las debidas actividades de reconciliación nacional en los diálogos existentes y en las nuevas licencias que pueda otorgar en el futuro el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ok. La siguiente pregunta dice, gracias por la presentación, profesor. Una palanca fundamental para el impulso de la transición y descarbonización de la economía es la preparación del capital técnico humano. ¿Cuál es el escenario posible para la financiación del desarrollo de proyectos de descarbonización IR en las universidades venezolanas? ¿Existen órganos, entes o sistemas facilitadores regulares para dicha financiación? Bien interesante la pregunta y permítanme también, de nuevo haciendo la advertencia pues de que no hablo a nombre de ninguna empresa en este momento, permítanme también decir que a propósito de la licencia 41, uno de los objetivos de la gran empresa petrolera que opera en Venezuela con capitales, tecnologías, destrezas gerenciales, operacionales y mercados, es precisamente que, miren, la primera modalidad de formación de talento humano es la contratación de una empresa. Y hemos visto pues que conforme a ello están abiertas posibilidades de contratación para el talento humano venezolano que esté en Venezuela o a nivel internacional. Durante años la actividad de educación es de las prioritarias. En un momento dado, no quiero mencionar empresas específicas porque entonces tendría que mencionarlas mucho, pero por ejemplo puedo decir que Shell en su momento con la Universidad Simón Bolívar programó un programa de doctorado en desarrollo sustentable. Puedo decir que Total también en la Universidad Central de Venezuela hizo un balance, un inventario del capital social, de la ingeniería y de los profesionales del petróleo en Venezuela. Repsol hizo también actividades con la Universidad de Oriente, Mitsubishi, en su momento Petrobras, ONGC, Repsol, Eni, Equinor, ni se diga la cantidad de actividades que han hecho. Eso hay que retomarlo sin duda alguna. Sí puedo decir que en el caso del diplomado en gerencia internacional de hidrocarburos del IESA, se está trabajando muy activamente y inclusive hemos hecho contribuciones particulares, individuales, en el otorgamiento de becas para cursantes. Igualmente en su momento también la Asociación Venezolana de Hidrocarburos los tuvo, todos sus profesionales en su momento también hicieron posgrados en estas áreas. Y claro, en el caso de la Universidad Central estamos tratando de reactivar casualmente, todavía reactivamos ya el posgrado en Política y Comercio Internacional de Hidrocarburos. Queremos reconvertirlo en una maestría y de eso estamos trabajando y en su momento vamos también a procurar
a fondo de las empresas petroleras venezolanas e internacionales privadas. En fin, el abanico está abierto para las contribuciones. Es posible que se me escape alguna. Puedo extenderme porque este es un área, buena parte de mi decisión es precisamente personal. No quiero hablar de mi persona, ni mucho menos, pero no me corresponde en todo caso dedicar más tiempo al área académica. La redefinición de los posgrados que se está haciendo en este momento. Ahorita estamos preparando una propuesta. Por cierto, nos los pidió PDVSA en la Universidad Central. Y estoy trabajando con Cristina, con ese objetivo, con Cristina Tobar, y vamos a ir a las empresas precisamente porque nos están pidiendo en PDVSA un programa focalizado en energía, petróleo y gas bajo criterios pues, de desarrollo sustentable. En estos momentos los estamos colaborando en la Universidad Central de Venezuela, en la dirección de posgrado de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, por decir un caso en específico. Por supuesto, esperamos que haya el debido financiamiento igualmente. Pero también hay una dependencia, obviamente, de cómo se desarrollen los acontecimientos en el ámbito de la reconciliación nacional y en el ámbito pues, de la recuperación y reactivación de la industria. La siguiente pregunta es interesante, Luis Xavier, porque tú tienes una experiencia de primera mano allá y es cómo percibes la capacidad hoy de las empresas venezolanas a contribuir con la reconstrucción de la IPN. Y yo le agregaría, ¿y cómo percibes la capacidad misma de PDVSA de contribuir en otras circunstancias a la reconstrucción de IPN? Sí, bueno, fíjense qué interesante es este fenómeno que está ocurriendo. Creo yo, y pudiéramos estar en una fase incipiente. Es evidente que venimos de un debilitamiento extraordinario del talento humano, fuga de cerebros. Uno de los trabajos que presentamos en la Asociación Venezolana de Hidrocarburos fue sobre talento humano y hubo receptividad positiva a nivel de las instituciones del Ejecutivo Nacional encargadas de las políticas públicas en energía, petróleo y gas. Y allí hay una enorme posibilidad. Debo decir y reconocer también que los nuevos jóvenes profesionales los tenemos en mi posgrado, perdón, no es mi posgrado, en el posgrado que me corresponde coordinar. Yo puedo decir que generalmente el 60-80% provienen de PDVSA y del Ministerio actualmente, además de los que vienen del sector privado empresarial. Hay jóvenes que hoy están entre los 30 y los 40 años, enormemente capacitados, igualmente. Y igual se aprecia en las propias empresas. Yo creo que nos vamos a sorprender. Bueno, y ha habido esfuerzos también por parte de ejecutivos de PDVSA de mucha credibilidad e importancia, como Héctor Riqueses, por ejemplo, en su momento, que también tiene un inventario de talento humano a nivel nacional e internacional. Entonces yo me siento optimista, pese a al debilitamiento, porque buena parte del enfoque, bueno, y ya se comenzó. Ya hemos visto pues que una de las grandes empresas internacionales está contratando ejecutivos profesionales y esa es la primera fase de un proceso de transferencia de conocimientos. Aquí te hacen una pregunta de carácter internacional. ¿Cómo podría afectar a Venezuela la relación China-Estados Unidos? Bueno, evidentemente que hay una dinámica, una nueva dinámica geopolítica internacional. No puedo hablar a nombre de China ni de Estados Unidos, tampoco lo puedo ver como internacionalista. Bueno, es evidentemente, lo voy a poner una comparación corporativa. Si la estructura de Hollywood, de las empresas tradicionales,
en este momento está retada por Netflix. ¿Quién no está viendo Netflix? Yo estoy viendo una serie de Netflix que se llama Survivor con Kiefer Sutherland y yo estoy viendo es Netflix. Bueno, una cosa similar ha ocurrido con un país que adoptó la economía de mercado hace 40 años, hace casi 50 años, ¿no? Desde 1980, y que se convirtió en la segunda, ¿no? Hagamos abstracción de China. Hablemos solamente de una economía que venía de una revolución cultural marxista-leninista al capitalismo, que migró al capitalismo. Entonces, bueno, estamos viendo eso en el mundo de hoy. Por supuesto, hay dentro de la teoría de las relaciones internacionales, hay enfoques, hay que contener a esa gran empresa, a Netflix hay que pararla. Porque la infraestructura de Hollywood o van a colaborar, o van a poder coexistir. Yo creo que ese es el tema central en este momento. Por supuesto, desde la perspectiva de las relaciones internacionales de los países democráticos liberales, puede haber un enfoque más de confrontación que de cooperación. En Europa se habla de diálogo civilizatorio, de la convergencia de civilizaciones y no la confrontación de civilizaciones. Vemos las 7 civilizaciones de las que habló Huntington en su momento en el famoso libro The Clash of Civilization, la confrontación de las civilizaciones, las 7 civilizaciones que de cara al futuro, una vez desaparecido, desintegrado las economías marxistas de planificación central, la Unión Soviética, pero tengamos claro que hoy tanto Rusia como China son países capitalistas, no nos llamemos engaños tampoco, igualmente. Entonces, puede haber un enfoque de confrontación y un enfoque de cooperación en la dinámica política de los Estados Unidos. La política exterior de China ha sido un poco más intensa en estos últimos tiempos, pero durante muchos años, pese a convertirse en la segunda economía del mundo, esa economía con esas características extraordinarias, donde prácticamente el 50% de toda la construcción infraestructural del mundo es en China, el 50% del consumo de electricidad, del consumo de carbón, del consumo de acero está en China. Bueno, ¿qué nos plantea esa nueva realidad? Bueno, para algunos es la confrontación, para otros es la contención. Yo prefiero inclinarme hacia la cooperación y no hacia la concentración. Yo creo que China está siendo muy cuidadosa también, y los Estados Unidos también. Y bueno, obviamente, lamentablemente esta incursión ha trastocado la geopolítica y la economía mundial, pero eventualmente, bueno, la diplomacia, para quienes hemos estado en la diplomacia, así como a veces saca del sombrero conejos inesperados, pero también puede haber cisnes negros. Bueno, yo abogo porque no haya un cisne negro en la política. Hay algún país que ha amenazado con el uso de armas nucleares, eso es terrible, obviamente. Se habla pues de la inoperatividad de las Naciones Unidas como ente preservador de la paz, igualmente. Y bueno, el activismo de las democracias mundiales tiene que ser útil, pero hay países también, eso es como la dinámica que tenemos en América Latina. Hay gobiernos de izquierda, pero no todos los gobiernos de izquierda son iguales. En América Latina me refiero, no quiero entrar en esa área, hablo como internacionalista. Pero básicamente yo abogaría o procuraría que haya más entendimiento y comprensión, y creo que ha bajado un poco la tónica. Ojo, estoy observando una desintensidad
de la aparente confrontación China-Estados Unidos. Por supuesto está Taiwán, igualmente, y las incursiones que hay, pero acuérdense también que en la política y en la diplomacia hay mucho de lo que llaman diplomacia del micrófono, entonces hay que también leer entre líneas en cómo se están... yo estoy seguro que las dos grandes potencias del mundo hoy día están hablando sobre la geopolítica internacional y la paz. Estoy seguro. Además de que, bueno, está también la visión que tenía Lester Thurow, el famoso decano de MIT, de la Escuela de Negocios de MIT, que hablaba, bueno, el mundo post-Guerra Fría es un mundo de confrontaciones comerciales, de competencias comerciales, inclusive de confrontación, no de confrontación política. Pero bueno, a veces el mundo está como que más cerca de Huntington y otras veces está más cerca de Lester Thurow. Y por supuesto está Fukuyama, que no dejo a uno de leer, El fin de la historia, que íbamos pues a un mundo de democracias universales, liberales, como se les denomina en la ciencia política. Te preguntan, ¿tienes alguna visión de cómo lograremos el recurso humano que se necesitará en la gran tarea de reconstruir? Bueno, mira, obviamente que todos los elementos que están en la presentación apuntan de entrada a la recuperación del talento humano venezolano. Por supuesto, no puede descartarse bajo ninguna circunstancia el talento humano migrante, la diáspora venezolana. Yo entiendo que más de uno, ha habido ejecutivos importantes que han regresado, que han mostrado, lo tengo en mi familia, inclusive también. ¿Cuáles son las modalidades? Bueno, los programas que están realizándose en el IESA, los programas que se están realizando en la Universidad Monte Ávila, donde estamos en el Consejo Consultivo. Por supuesto, hay que atraer a los organismos multilaterales, igualmente hay que hacer alianzas con las grandes, por ejemplo, habría que restituir de nuevo el programa de tecnología de gas natural que la Universidad de Trondheim en Noruega junto con Equinor tenía en la Universidad Simón Bolívar. Hay que retomar el programa de gerencia del gas que llevaba Chevron en la Universidad Simón Bolívar. Igualmente se sigue realizando. Shell fue la promotora del Centro de Energía y Ambiente del IESA. En la Universidad de Oriente hay todo un rescate que es necesario. Mitsubishi estuvo durante muchos años en un programa de becas, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, y por supuesto el entrenamiento propio que resulte de la fase que está comenzando de contratación de talento humano por parte de una de las grandes empresas petroleras internacionales que ahora tiene la posibilidad conforme a la licencia de la OFAC. Pero es un proceso muy laborioso y muy significativo. Yo me siento esperanzado. Yo creo que va a haber muchos venezolanos de grandes capacidades técnicas y profesionales que pueden regresar al país. Te preguntan cómo pueden empresas transnacionales tener confianza en un gobierno caracterizado por la expropiación caprichosa de activos. Chevron actúa por protección de la licencia que le dieron e imagino que primero probaron para ver si el gobierno no les arrebataba lo proveniente de las ventas de crudo. Bueno, yo creo que la experiencia de estatizaciones y nacionalizaciones las tienen hoy día todos los sectores de la vida nacional. Hay más de 800 empresas estatizadas de significación, todas las cuales están en una situación muy, muy precaria. Lamentablemente, pues el aprendizaje ha sido tardío, igualmente, y bueno, de cara al futuro, también habrá que firmar
contratos mucho más sólidos en materia de garantías de estabilidad contractual, como lo han tenido otros países, no solamente en las industrias extractivas, sino también en todos los sectores de las industrias manufactureras. Entonces, de lo que queremos y la dirección que está adquiriendo este tema es muy importante, porque uno de los asuntos que precisamente está teniendo consenso es precisamente los efectos nocivos de las estatizaciones y nacionalizaciones, y que en manos privadas la gerencia, operación y propiedad mismo de los sectores productivos nacionales sean en ese sector. No perdamos de vista que hace unos 3 años se filtró por parte de PDVSA un proyecto donde básicamente se planteaba que las empresas mixtas pasaran a la operación y gerencia del sector privado, además de la mayoría en el capital social. Entonces, hay un proceso en curso que se está materializando, porque la experiencia ha sido muy desfavorable para la economía nacional y para el sector productivo nacional, y creo que se ha aprendido o se está aprendiendo la lección en los múltiples sectores institucionales del país. Hay una pregunta que es: ¿el nuevo orden energético planteado enfrenta retos de primero divulgación y luego de aceptación de esos contenidos a varios niveles del país? ¿Cómo posiciona esta necesidad nacional frente a tantas brechas socioeconómicas? Bueno, si entiendo la pregunta bien en el contexto de la pregunta, bueno, evidentemente que se ha hablado de ese tema también, quienes han hablado de la reactivación de la economía, de los diferentes proyectos que fueron presentados en los últimos años, proyectos muy serios. Existen diferentes enfoques estructurales, estratégicos, sobre la reactivación de la economía nacional, y si entiendo, obviamente, el principal de ellos es la circunstancia de que los análisis nos hablan de más de 90% de pobreza, dentro del cual el 60% del país está en pobreza crítica, y la contraparte de esa pobreza es la pobreza energética, que también es denominada así igualmente, en particular pues el acceso también a los servicios públicos. Por ello, ahora, ¿cómo buscamos un equilibrio entre la posibilidad de atraer inversiones del sector privado nacional e internacional, el regreso de capitales internacionales? Sabemos que hay una cantidad enorme de capitales internacionales producto de la inseguridad jurídica durante muchos años. Igualmente, los multilaterales, los bancos de desarrollo, igualmente la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Desarrollo, el Banco Mundial, ¿cómo podemos accesar a esos fondos? Se hizo un cálculo en un momento dado de cuánto necesitaba de financiamiento, de balanza de pagos, pero también de actividades, y eventualmente habrá que hacer también en el país un país reconciliado, un país donde todos nos volvamos a hermanar. Habrá que hacer rondas internacionales para la recaudación de fondos, como se hizo en su momento con los países, como se ha hecho pues en el pasado con otros países, cuando se firmó la paz en Centroamérica por parte del Grupo Contadora, en su momento, Guatemala y los otros países centroamericanos. Venezuela va a necesitar fondos y donaciones importantes. Ojalá se materialice también lo acordado por los factores en negociación en México, que se firmó un acuerdo social igualmente. Entonces, el esfuerzo es enorme. Se ha hecho un cálculo inclusive, se hablaba de 50.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, por parte como préstamo
a corto plazo por parte del Fondo Monetario Internacional. Hay conciencia. Yo tuve en mis diferentes vidas representación en el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Unión Europea, Banco Interamericano, la CAF, igualmente. Ellos están muy conscientes sobre esto y allí se ha trabajado en todos estos organismos sobre cómo enfrentar el problema central de que en una Venezuela reconciliada se restituyan los servicios públicos y se aborde de manera directa, ¿no? Los subsidios directos también, la estructura de subsidios directos, también ahí ha habido un aprendizaje por parte del sector oficial de los subsidios indirectos a los subsidios directos, que es la forma más eficiente, una estructura fiscal y tributaria más competitiva para el país en su conjunto. Es también necesaria. Cristina Tovar es además la presidenta ejecutiva nueva de la ABI, es además abogada tributarista de mucha calificación. Mira, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se pudiera complementar el trabajo de la ABI y los programas de posgrado de las universidades con el programa de VAPA Links que promueve el desarrollo de nuevos profesionales del país en áreas de petróleo? Yo creo que para tú poder responder esa pregunta, quizás es bueno que Carlos te haga un breve resumen de en qué consiste el programa de VAPA Links, porque si no te están hablando en chino. Estupendo, gracias. Luis Javier, VAPA Link es un programa que incorporamos a las actividades de VAPA, Venezuela American Petroleum Association, hace 2 años, y ahorita estamos comenzando un nuevo ciclo, y la intención es conectar profesionales de experiencia con los jóvenes que están en los últimos años de la carrera y darle una formación más que todo para entrar en el mercado laboral. Básicamente lo que es el programa. Entonces le damos una serie de charlas, webinars, de todo tipo, ¿no? Y es muy modesto. Hicimos una prueba piloto con 15 en el 2021. En el 2022 tuvimos ya una reunión como con 22 y este año tenemos 28 muchachos de diversas universidades variadas, de varias universidades en Venezuela. Y la intención es ampliar el programa y mantener ese esfuerzo de conectar profesionales con experiencias en la diáspora o en Venezuela con estos jóvenes. Y de paso, reconozco lo que tú dijiste, es increíble el talento que hay en Venezuela, esos jóvenes profesionales. Nos hemos sorprendido de la calidad que tienen esos muchachos. Gracias. Micrófono, Luis Javier. Vamos a hablar de eso más. Vamos a contactar a ver cómo integramos un poco. Bueno, yo estoy trabajando muy de cerca con el Centro de Energía y Ambiente del IESA. También en este relanzamiento de la maestría en Economía de Hidrocarburos y Energía de la Universidad Central, y la Universidad Simón Bolívar es un caso especial. Bueno, no hemos podido, va a ser difícil reactivar a corto plazo el programa de gerencia, tanto el tecnológico como el de gerencia de gas natural. Igualmente hay uno también de legislación de hidrocarburos en la Universidad Monte Ávila, igualmente, pero vamos a hablar de eso más para ver cómo hacemos sinergias. Me parece muy bueno la iniciativa y los felicito. Y realmente lo que estamos aprovechando es la virtualidad, ¿no? Hoy en día podemos conectarnos de cualquier sitio, o sea, dar clases, transferir los conocimientos. Nosotros entendemos que hay un déficit de profesores en las universidades y lo que estamos viendo por esa vía es si podemos colaborar. Perfecto, vale. Sí. La siguiente pregunta es, Luis Javier, con esa óptica ganada de tu larga experiencia desarrollada en el sector petrolero, de lograrse una normalidad en el país y retomando agresivamente la recuperación del sector petrolero,
¿En cuánto consideras que se puede producir? 3 millones y además hay un reto que hay que enfrentar y es la captación de los mercados perdidos. Sí, bueno, importantísimo. Allí recurro al ejemplo que utilicé. Es bueno asimilar plenamente que el proceso que se deriva de la licencia es un proceso que contribuye a la transparencia, fundamentalmente. Y ojalá se generalice para bien del país, sin dejar de tener presente, obviamente, las consideraciones de orden institucional, político-institucional que ello requiere. Ahora bien, creo también, evidentemente, que existen los proyectos que varias individualidades desarrollaron para retomar la producción a 3 millones de barriles diarios, que fue el proyecto que se hizo en su momento, que en ese momento se calculó un CAPEX de 100.000 millones de dólares en un periodo de 8 años. Ha habido otros para llevar la producción a 1,5 millones de barriles diarios, y se habló también de una inversión de 30.000 millones de dólares. Claro, hay una circunstancia especial que es cómo está la situación infraestructural. Hay que hacer una auditoría técnica profunda para saber exactamente cuál es el estado de toda la infraestructura de la industria petrolera venezolana. Ya hemos visto algunos oleoductos, gasoductos, patios de tanque, equipos, plantas, maquinarias, las necesidades de mantenimiento. Este servidor piensa, por ejemplo, que en los proyectos que he visto, las necesidades de mantenimiento creo que están un poco subestimadas, pero es una percepción de este servidor. Hay una línea yardstick, perdonen el anglicismo, para saber cuánto se necesita, pero esta vez va a ser bastante más en labores de mantenimiento. Entonces, bueno, yo creo que hay que actualizar los estudios que se hicieron hace prácticamente 4 años, 4 años más. Hay que actualizarlos. Ayer veía uno de los mejoradores de la faja, el mejorador solo, costó 2.000 millones de dólares y ahorita cuesta un mejorador 12.000 millones de dólares. Aparte que nadie lo va a construir más nunca, pero eso es otro tema. Se habla ahora de mezcla, como bien sabemos, y con productos refinados o con crudos livianos o extralivianos, como bien sabemos. Entonces, hacer un pronóstico preciso de CAPEX y de niveles de producción es bastante difícil. Hay empresas nuestras que escuchamos aquí, de nuevo no hablo a nombre de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, pero sí de los contactos que uno tiene y conversaciones sobre este tema, que están optimistas, bueno, que si el crudo diferido, que si los mantenimientos pueden ser relativamente de bajo costo, para alcanzar 1 millón de barriles diarios a un plazo relativamente corto. Se habla de 2 a 3 años para 1,5 millones de barriles, con una inversión en ese momento se calculó en 30.000 millones de barriles, de 3.000 millones de dólares, igualmente. Pero ahí sí se entiende. Pedro Castillo, que está aquí, en su momento también vimos una presentación muy buena que ellos prepararon por parte de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, que hay allí un talento humano enorme y que Venezuela debe recuperar también. Ahí se tienen cifras bien interesantes. He oído otras más, trabajos que ha hecho otros especialistas, Ebanán también, pero es cuestión de que se confluyan todos ellos para ver cuál es la modalidad más rápida y menos costosa para reactivar la producción al más corto
plazo posible, ¿no? No estaría mal esa idea, por cierto, que se retomara los diferentes cálculos que se han hecho y estimaciones, que se juntaran hicieran un planteamiento conjunto al país, como por ejemplo que proviniera de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo. Sería estupendo, creo yo. Sí, en eso se está trabajando y lo discutimos en el webinar pasado. Sí. Te dicen aquí, estamos concibiendo desde hace tiempo la creación de un organismo que se pueda considerar, supongo que donde se pueda considerar y proponer decisiones sobre todo lo relativo a los diversos tipos de energía, incluyendo el petróleo. Se podría integrar con representantes de organismos públicos y privados. Y te preguntan, ¿es eso conveniente? Bueno, la respuesta rápida es que sí. O sea, toda iniciativa que procure eh, el reencuentro de los venezolanos y el diálogo tenemos que verlo como positivo. Yo puedo decirles con mucha sinceridad, en nuestro posgrado en la Universidad Central de Venezuela, allí conviven y cohabitan todos los sectores de la vida petrolera y energética venezolana, bajo un ambiente de camaradería extraordinaria. Está el grupo de Boston, que coordina el exdiputado Pedro Díaz Blum, que también tiene una comisión de energía y petróleo donde están todas las partes también. Allí participa y ha participado estos últimos años Cristina Tobar, la nueva presidenta ejecutiva de la AVI. Quizás todavía no hay un enfoque holístico energético, que este servidor es muy partidario de él y también está implícito en la pregunta, porque, bueno, Eduardo, Carlos, Arnaldo y Pedro, bueno, por mencionar a Evanán, tú sabes muy bien que, bueno, ha habido brochazos de política energética coherente e integral durante décadas, pero nunca verdaderamente hemos llegado a formular una política energética uh, integral. Y yo creo que eso es parte de los grandes retos que tenemos, y no ver el sector petrolero como aparte, el sector del petróleo y el gas. Yo quise también dejar el mensaje en la transición energética, ahora que Europa considera como energía limpia el gas natural, que ahí hay un reto muy significativo. Este servidor, yo me acuerdo de los tiempos, siempre lo menciono en mis charlas, donde uno iba a la junta directiva de PDVSA y entonces el descubrimiento de un pozo de gas, tú sabes, ¡ay, un pozo de gas! Ustedes deben acordarse. ¡Ay, gas, no hay petróleo! ¡Cónchales, qué broma! Entonces era visto como el patito feo, ¿no? Eso se acabó. Y intentamos montarnos en el autobús del gas natural, pero ya el autobús, tú sabes, comenzó a pistonear, como hemos visto todos estos años, y es la oportunidad de volverse a montar en Estados Unidos, en el autobús del gas natural. Ni se diga ni se hable de los países que solo hablan de vehículos eléctricos para el 2035. El propio presidente Biden ha hablado que para el 2035 las nuevas ventas de vehículos sea de vehículos eléctricos. Entonces, bueno, mira, híbridos. También existen los líquidos del gas natural, donde también tenemos un espacio a desarrollar de cara al futuro. Tenemos el gas natural licuado, bueno, hay una dinámica. Ahí hay oportunidades en Colombia, en Trinidad y Tobago, en las islas del Caribe. Nada de eso se ha potenciado debidamente, aunque se ha identificado durante muchos años. Dicen, excelente conferencia. ¿Cómo visualizas el futuro de PDVSA? Bueno, esa es una pregunta bien útil. Y importante definirlo. Bueno, primero, ¿qué es PDVSA? ¿O a cuál PDVSA nos estamos refiriendo?
Hay espacio en el futuro para una PDVSA no profesional. Hay espacio para una PDVSA profesional. ¿Cuál de la PDVSA que conocemos o conocimos es preeminentemente profesional y cuál no? Podemos plantear un desarrollo futuro exclusivamente por parte del sector privado. ¿Qué podemos hacer en las definiciones? Ha habido diferentes proyectos de marcos regulatorios y de ley de hidrocarburos interesantes, todos bien útiles. ¿Qué hacemos? Decimos un día, mira, vamos a restituir la ley de hidrocarburos de 1943, que nos llevó de 500.000 barriles diarios a 3.700.000 barriles diarios, aún con la política de no más concesiones del 45 y del 58. Bueno, hay posiciones muy respetables sobre, bueno, no, hay que, bueno, permítame que haga un ejemplo bancario o financiero. Los bancos, cuando están en condiciones de pérdida de patrimonio, insolventes, se habla de, se les sacan los activos malos, pero si existe un talento humano, una infraestructura, un organigrama, unos métodos debidamente que se retomen, bueno, tú sacas los activos no productivos de esa organización. Entonces, ese pudiera ser un escenario. ¿Cuál es el modelo que vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar el modelo Petrobras o vamos a utilizar el modelo Ecopetrol? ¿Vamos a utilizar el modelo americano liberal? No. ¿Vamos a utilizar el modelo europeo? ¿Vamos a utilizar el modelo con sus características en el Medio Oriente, con empresas estatales muy poderosas y profesionales que se alían con las empresas petroleras internacionales o nacionales? Hay diferentes modalidades de asociación y yo quisiera pensar que de cara al futuro debemos sentarnos todos los venezolanos que estamos en el sector para definir ese marco regulatorio óptimo. Por supuesto, las posiciones extremas a lo mejor no contribuyen a llegar a acuerdos factibles. Y me refiero a posiciones extremas de cualquiera de los dos lados, o de la tercera vía, si se quiere. Pero sí vale la pena tener un debate y un consenso nacional en torno a y yo creo que trasciende el simplemente definir que PDVSA se queda o no se queda, la actual o la que podemos visualizar de cara al futuro eficiente y productiva. Pero el debate hay que darlo y debemos buscar cuál es el esquema óptimo para Venezuela para maximizar la inversión, para atraer inversión. Y ese debate hay que darlo, pero tenemos que tener el consenso nacional sin los extremos. Bueno, mira, hay una última pregunta antes de pasar Hay dos últimas. Perdón, una penúltima, porque Carlos acaba de hacer otra. Te preguntan, ¿cuál es tu visión en la relación política y económica con Rusia? Bueno, la respuesta que les voy a dar es corporativa. También. Rusia tiene enormes reservas de combustibles fósiles. También pasaron de 5 millones de barriles diarios a 11 y pico millones de barriles diarios. Eso es el sustento fundamental de un modelo político institucional
de este país en este momento. Igualmente, yo creo que la visión de las relaciones internacionales, donde no quiero citar la famosa frase de Stalin con el Papa Pío XII, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Pero es evidente que la conducta corporativa de los grandes países exportadores de petróleo tiene que ser la que es, o hay que entender que es la que es. Ahora, ¿hasta qué punto pueda estar de cara al futuro Rusia interesada en comprometer CAPEX en terceros países? Y no dentro de su propia, teniendo una base de recursos importantísima y gigantesca. Bueno, esa es una pregunta corporativa que me gustaría hacerle a un gerente profesional ruso de cara al futuro. Ahora, tampoco, todos estos 20 años trabajamos también con los rusos, respeto mucho sus capacidades técnicas, profesionales, gerenciales, operacionales. Otra cosa es la discusión geopolítica, pero de cara al futuro, para atraer CAPEX, digamos, yo de entrada, conceptualmente, no rechazaría el CAPEX de ningún país. Lo estoy diciendo en términos corporativos. Cerrarse al ingreso de cualquier país que pueda contribuir a la reactivación de la industria petrolera venezolana no me parece que sería lo más sano ni lo más recomendable. Ok, entonces aquí hay una última pregunta, o no sé si es una penúltima porque acaba de surgir otra. Hablaste de la necesidad de cambiar el modelo rentista para poder desarrollar el país, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. La gran pregunta es, ¿cómo hacemos para cambiar la visión de nuestros políticos, viejos y jóvenes, y lograr ese cambio? Oye, esa pregunta es buenísima. Estoy seguro que Cristina Tobar va a decir, me le tocaron la tecla a Luis Javier. Igualmente, cuando yo hablo y me refiero al libro histórico, hoy clásico, de la profesora Terry Lynn Carr, la paradoja de la abundancia, bonanzas y petroestados. Ella fue la que acuñó el término petroestado. Eso es un tema cultural. Y curiosamente, en las discusiones que tenemos en el seno del grupo de Boston, tenemos discusiones extraordinarias donde los factores supuestamente liberales son estatistas y los factores supuestamente estatistas son liberales. Pero eso es una oportunidad de cara al futuro. Eso quiere decir que en buena medida estamos convergiendo. Yo tengo un amigo economista muy competente y de mis amigos más cercanos, que además es de los economistas que más se ocupa del tema petrolero, que no quiere que le toquen la regalía de 30%. ¿Verdad? Aunque Guyana tenga 57% de presión tributaria y Venezuela 92 o 94, incluyendo el state take, igualmente. Entonces, bueno, en esta materia, cuando es un tema de tipo cultural, pero la cultura rentística la tiene el muy respetable Zapatero, hasta los más altos niveles de liderazgo político venezolano. Quizás hay una labor ahí que nosotros debemos hacer. Yo creo que el acercamiento de organizaciones como VAPA u otras hacia el sector político venezolano para enseñarles, o sea, la transición del petroestado al estado productivo nuevo
esa transición es una transición de tipo cultural. Y creo que debemos comenzar por los propios, el liderazgo político venezolano y organizaciones como nosotros en las universidades y en organizaciones como VAPA, organizaciones como la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, la BPG, la Cámara Petrolera de Venezuela. Ahí puede haber un trabajo estupendo, que por cierto, no dejo también de subrayar la importancia y significación del sector de servicios petroleros venezolano que hay que rescatar y donde se formó un capital social maravilloso y de los mejores del mundo. Vamos a estar claros, no se nos olvide eso. Y reivindico pues las grandes empresas de ingeniería venezolanas que desarrollamos en estos tiempos. Pero todos tenemos una responsabilidad en la modificación del atavismo rentístico que tenemos todos en la conciencia venezolana en esta materia. Y no se trata de para nada de dejar de explotar el petróleo. Queremos petróleo y gas dentro de la ventana de oportunidad de los próximos 15 años a las 2 décadas, pero concomitante con la transición energética y la descarbonización. Y eso es enormemente importante. No quiero repetirme, pero para la dimensión del rentismo, de la mentalidad rentística atávica, se ve reflejada en un evento de sociología política que es la maldición de los recursos, pero se ve reflejada en la teoría del desarrollo económico en la enfermedad holandesa. Si por lo menos lográramos mostrar con casos específicos y una labor divulgativa e instructiva de los efectos perniciosos de la enfermedad holandesa y de la maldición de los recursos, bueno, en el sector de la dirigencia política nacional, de todos los representativas, oye, sería un gran avance. Me detengo allí en este caso y en esta pregunta, pero allí aquí hay mucho trabajo. Bueno, buena parte de los 16 libros que este servidor ha escrito, sobre todo en los últimos 15 años, tienen que ver con el tema. Y los títulos de los ensayos de este servidor es Tercera y Cuarta Revolución Industrial y Enfermedad Holandesa. La enfermedad holandesa y la maldición de los recursos. Todos los trabajos de este servidor tienen que ver con ese punto. Bueno, esta sí es la última pregunta y pasamos al derecho de palabra. Muchas gracias por una presentación tan interesante. Yo estoy haciendo un doctorado en el Imperial College de Londres y en estudios y caracterización de yacimientos para almacenamiento de CO2 en asociación con el Departamento de Transición Energética de la Shell. Un tema recurrente en la comunidad científica es que hay pesimismo para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París para el 2050, sobre todo por la gran dependencia mundial a combustibles fósiles y la lenta implementación de alternativas renovables. En su opinión, ¿qué incentivos económicos deberían establecerse a la industria petrolera para acelerar la transición energética? Bueno, yo creo filosóficamente, muy buena pregunta del joven que está haciendo su doctorado. Yo creo en las fuerzas del mercado. Las fuerzas del mercado llevaron la participación del petróleo en cierta medida del 50% en los años 70 al 30% en la actualidad en la matriz energética mundial. No es que me sienta muy contento con eso como país poseedor de grandes reservas, pero esa es la realidad que tenemos. Yo creo que el enfoque que se ha tenido el mercado es tecnológico y oportunidades de mercado, y lo vimos en la caída en los costos de producción de la energía solar fotovoltaica y de las otras energías también eólicas igualmente. Entonces, mi primera respuesta o aproximación sería que permitamos el mercado. Ahora, a despecho de que Banán
me diga que estoy asumiendo y abrazando como post-keynesiano, y tenemos varios amigos como post-keynesianos, hay que ayudar a los mercados. Y allí sí las políticas públicas, a través de marcos regulatorios, pueden trabajar positivamente, y lo están haciendo. Bueno, ya vimos la organización, el Oil and Gas Climate Initiative, igualmente, que, bueno, el país Aramco Saudí es miembro de ellos, y Chevron y ExxonMobil, CNPC, es miembro de esa organización también. Petrobras también lo es. Y por supuesto, la otra organización fue el convenio firmado al cual hice referencia con los 6 principios. Entonces, de lo que se trata es de una combinación adecuada y equilibrada de políticas públicas con la operación del mercado. Y déjenme decirles, también con esto reflejo una opinión personal. Yo sé que los balances y los resultados de las grandes empresas, con los incrementos de precios, dentro de estos 4 colapsos que hemos tenido en 15 años en los precios del petróleo, siempre tendiendo hacia su valor marginal, hacia su costo marginal del productor de más alto costo, como llamamos los economistas. Bueno, mira, ¿cómo buscamos? Tenemos que trabajar más en la transición energética y en alguna medida tener también un equilibrio en los precios de las demás energías con menos subsidios. Igualmente, las cifras de subsidios a los combustibles fósiles es enorme también. Entonces allí mucho se puede hacer en materia de políticas públicas para la eliminación de esos subsidios, y en la medida, allí hay mucho dinero que va a dar resultados positivos a las empresas petroleras internacionales para acentuar la transición energética y sus inversiones en transición energética, ¿no? Bueno, con esto cerramos el ciclo de preguntas y damos el derecho de palabra. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Jorge, te recuerdo que son 3 minutos nada más máximo. Sí, bueno, primero un saludo, Luis Javier, y a todo el grupo que está aquí en este webinar. Quería confirmar algo que tú dijiste, es decir, que muy pocas personas han dicho lo que tú has hablado sobre la capacidad tecnológica de los rusos en su presencia en Venezuela. Pues o muy pocas personas lo han dicho. Yo he venido sosteniendo que es muy importante que aún o con un cambio de gobierno, al salir de lo que todos conocemos una dictadura, la gente piensa que va a salir muy fácil de los rusos y de los chinos, ¿no? Entonces, me parece muy inteligente lo que tú dices, que hay que negociar. Yo vengo planteando esto de que ante un cambio de gobierno hay que negociar con los rusos y con los chinos, porque Venezuela tiene una gran deuda, eso lo sabemos con estos dos países, y ellos no se van a retirar fácilmente de Venezuela. Entonces debería haber ya un grupo que debería estar trabajando en cómo buscar que haya una solución, primero pacífica y después con esta gente. Y tú has hablado de la parte petrolera, pero yo siempre he mencionado en la parte militar en cuanto a los armamentos. Hoy en día todos los armamentos que tenemos en Venezuela, tanto aviones como fragatas, tanques de guerra, ametralladoras, sin seguir, son de fabricación rusa y tienen la asistencia de los rusos porque
nuestros militares no saben mantener esos equipos ni tampoco los mantenían cuando teníamos los F-16. Entonces, no sé si tú quieres ahondar un poco más, ¿cuál es tu opinión en cuanto a qué hacer con estos dos países ante un eventual cambio de gobierno? Bueno, Jorge, primero un gran saludo, ¿vale? Eh, Qué bueno saber que estás bien y bueno, nuestra amistad de tantos años, en un periodo trabajamos juntos en algunos asuntos, lo cual me contenta muchísimo por tu experiencia y capacidad. Has sido uno de los grandes gerentes profesionales de nuestra industria petrolera, sin duda alguna. Eh, bueno, ahondar en el tema, evidentemente, por la circunstancia especial geopolítica que está viviendo el mundo hoy día y desde la perspectiva venezolana, mi inclinación es, en efecto, tú mismo lo mencionaste, la de trabajar y negociar y llegar a acuerdos. Hay una industria petrolera profesional, tanto en China como en uh, Rusia, y yo agregaría la India, con la que debemos estar permanentemente en contacto y deben formar parte actual y futura de la industria petrolera venezolana. Las empresas rusas se han ido, se fueron. También, no olvidemos también en el sector empresarial de la industria de los hidrocarburos. Entonces, tengamos presente, por supuesto, hay una dimensión de una reasignación del nombre igualmente. Pero todo lo que podamos también de cara al futuro en una diversificación de fuentes de transmisión y de transferencia de tecnología uh, y de conocimientos, bienvenida. Uh, bueno, fíjense que les voy a mencionar una cosa y quizás sea también una infidencia, pero, ¿sabes? Contribuye a no ver el mundo en blanco y negro exclusivamente, sino tonalidades, pues, igualmente. Y cuando se planteó en el 2018 la suscripción de unos acuerdos de servicio, eh, eh, las empresas chinas y rusas e indias no los suscribieron. Tampoco las empresas de Norteamérica venezolana igualmente, perdón, europeas o asiáticas. No lo perdamos de vista eso. Entonces, ¿por qué? Porque el sustento de juridicidad no consideraban en su momento y circunstancias, aparte de los elementos de riesgo país, que no lo hemos mencionado aquí, pero el riesgo país es un tema central también para la decisión de invertir, porque el riesgo país lo que te señala es fundamentalmente el costo del capital para invertir en los mercados internacionales de capital. Eso es el costo país básicamente, igualmente. Pero la respuesta básica, no quiero extenderme, entiendo que es el periodo de intervenciones más que de respuesta, igualmente, pero la respuesta básica es que debemos atraer todos los inversionistas que podamos dentro de los estándares internacionales de buen gobierno corporativo. Bueno, no tenemos más nadie en derecho a palabra. Javier, de nuevo, muchas gracias por esta excelente presentación y donde presenta unos conceptos muy profundos que nos llaman la atención. Yo creo que ha sido una buena contribución para los ciclos de conferencia que hemos llevado.